Masejet Gitin Daflametet Amudalef 39a, 6 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos la opinión de Rabá en nombre de Rab. Rabá en nombre de Rab dijo, si una persona tiene un esclavo kenaanita y el patrón le dice a su esclavo kenaanita, tú eres Kadosh, tú eres Ekdesh, Hare Avdi Kadosh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Decimos que es Kadosh o no es Kadosh? ¿Queda Ekdesh o no es Ekdesh? Dice Rabá en nombre de Rab, el esclavo kenaanita no se convierte Ekdesh, no se consagra para el Bet HaMikdash, no es Ekdesh, sino decimos que ¿qué? Que se libera, que queda libre. Am Kadosh, que se refiere a un pueblo Kadosh. Si es parte del pueblo de Israel, o sea, queda libre. Así dijo Rabá en nombre de Rab. La Gemara a continuación va a decir que aparentemente esto es una discusión entre los Tanaim. Dice la Gemara, Leima que Tanai, Hamagdish Avdo en Moalimbo. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Moalim bisearo, Mailav beika miflegi, de Mar Savar Kadosh, Umar Savar lo Kadosh. Dice la Gemara la siguiente baraita, pero antes de explicar la baraita, vamos a dar una pequeña introducción. Hay algo que se llama Meilá. ¿Qué significa Meilá? Cuando hay un objeto, algo, lo que sea, que pertenece al Ekdesh, que es de pertenencia del Ekdesh, del Bet HaMikdash, y una persona tiene un provecho particular de eso, transgrede la prohibición de Meilá y la consecuencia es que tiene que pagar el valor del daño que hizo o del provecho que tuvo, más un quinto, y adicionalmente traer un corbán llamado Sham Meilot. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente, la baraita nos dice, ¿qué pasa si un patrón consagró para el Ekdesh a su esclavo? El caso de Rabá en nombre de Rab, dijo, mi esclavo es Kadosh, mi esclavo es Ekdesh. Tanakama viene y dice, no hay Meilá. O sea, que él opina que no es Kadosh. No es Kadosh, no es Ekdesh. Y por lo tanto, si tuviste provecho de él, no hay Meilá. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel viene y discute y dice, si tuviste provecho de su pelo, vamos a ver más adelante por qué de su pelo nada más, pero si tuviste provecho de su pelo, dice Rabban Shimon ben Gamliel, sí hay Meilá. Lo cual significa aparentemente que sí es Kadosh, que sí recae la consagración del Ekdesh, pertenece al Bet HaMikdash. Dice la Gemara, ¿en qué discuten aparentemente? Discuten que Tanakama opina que el esclavo no es Kadosh, cuando el patrón le dice que es Kadosh, no es Ekdesh, y Rabban Shimon él opina que sí recae el Ekdesh. Aparentemente es una discusión. Dice la Gemara, no me cuadra que esa es la discusión entre ellos. Betis verá, Hay Moalimbo ven Moalimbo, Hay Kadosh ven no Kadosh mi baile. Dicen así, esa es la explicación que discuten en eso. No debería decir Tanakama de que no hay Meilá, Rabban Shimon debería decir de que sí hay Meilá en el pelo. Deberían decir no lo que sale, no el segundo paso, deberían de discutir el primer paso. Tanakama debería haber dicho que no es Kadosh, que no es Ekdesh, y Rabban Shimon debería decir que sí es Ekdesh. Si esa es la explicación, deberían decir así. Por eso viene la Gemara y dice que discuten en otra cosa. Era de Kule Alma Kadosh, Veja Miflegi, de Mar Sabar Avda que mi Karkaedami, Umar Sabar que me Taltaledami. Dice la Gemara, por lo tanto, tenemos que decir que ambos opinan, Tanakama y Rabban Shimon en la varita, ambos opinan que el esclavo sí es Kadosh. Cuando un patrón dice que mi esclavo es Kadosh, recae la Kedushá sobre su cuerpo. Obviamente, no la Kedushá de que lo van a sacrificar en el Mizbeach, tampoco la Kedushá de Bet de Kabait porque no se usa como material, sino un tipo de Kedushá que recae una Kedushá sobre el esclavo, de que tienes ahorita una obligación de venderlo y ese valor que recibes por la venta va para él, Bet HaMikdash. Ambos opinan que es Kadosh para obligarlo a vender. ¿Y en qué discuten? Discuten en lo siguiente. Tanakama opina que comparamos a un esclavo a una tierra. Y de la misma manera que una tierra que es Kadosh, que es Ekdesh, no hay Meilá, tampoco en el esclavo no hay Meilá. Sin embargo, Rabban Shimon él opina que comparamos a un esclavo no a una tierra, sino a metaltelín, a muebles, no a un inmueble. Y por lo tanto, de la misma manera que hay Meilá sobre metaltelín, también sobre el esclavo hay Meilá. Así la Gemara dice. Sin embargo, también esto la Gemara lo tumba. ¿Por qué? Y si discuten en esto, si la discusión es en esto, ¿por qué Rabban Shimon él dice que sí hay Meilá, pero nada más en el pelo? Debería decir que Tanakama opina que no hay Meilá en absoluto, ¿sí? Porque comparamos el cuerpo con la tierra, sí, no hay Meilá. Y Rabban Shimon él que lo compara a muebles, a metaltelín, debería decir que hay Meilá si tienes provecho particular, no nada más del pelo, sino de todo el cuerpo. ¿Por qué Rabban Shimon él dice nada más que hay Meilá del pelo? Por lo tanto, la Gemara dice otra explicación en la discusión. El adecule alma, avda que me carcae dami. Veaja besearo a omel digazes kamiflegi. Mar sabar que gazuz dami o mar sabar lav que gazuz dami. Por eso viene la Gemara y dice no. Según todos, como dijimos, el esclavo es Kadosh para tener que ser vendido. Y adicionalmente, según ambos, comparamos al esclavo ¿con qué? Con la tierra. Que normalmente, si se compara con tierra, no hay Meilá. Entonces, ¿qué discuten?
discuten lo siguiente sobre el pelo. El pelo lo van a cortar pronto. Una persona se corta el pelo, cada 2, 3 semanas, un mes se corta el pelo. El pelo que tiene va a ser cortado. Entonces viene, Rabban Shimon Ben Gamliel opina que el hecho que va a ser cortado es como si fuera, es como si ya lo vemos como si fuese que ya está cortado. Si ya está cortado, ya está desconectado de su cuerpo. Si ya es como si fuese metaltelín. Por lo tanto, si tienes provecho del pelo, hay meila. Así opina Rabban Shimon Ben Gamliel. Sin embargo, Jajamim opinan que aunque lo vas a cortar, pero todavía no lo has cortado. Entonces, todavía es parte del cuerpo. No lo vemos como si fuese que está cortado, sino lo vemos como parte del cuerpo. Y el cuerpo lo comparamos con la tierra. Y la tierra no hay meila, entonces tampoco en el pelo, que aún no se ha cortado, no hay meila. Esa es la explicación en la baraita que leímos. Pero nada que ver con lo que dijo Rabba en nombre de Rab. No discuten en eso. Viene la Gemara y trae una Mishnah de Masejet Shavuot y trata de decir que la discusión que hay en la Mishnah Masejet Shavuot es la misma discusión que acabamos de ver aquí en esta baraita respecto al pelo de un esclavo que fue consagrado. Vamos a ver la Mishnah Masejet Shavuot. Leiman itanai que anitanai detnan. Rabbi Meir omer yesh devarim shem kekarka venam kekarka. בין חכמים מודים לו, כיצד? עשר גפנים טעונות מסרתי לך, ועל האומר, אינן אלא 5. רבי מאיר מחייב, והחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. ואמר רבי יוסי ורבי חיינה, הנבים העומדות להיווצר, איכא בניו. דרבי מאיר סבר, כבצורות דמיין, ורבנן סברי, לאו כבצורות דמיין. La Mishnah en Masejet Shavuot dice lo siguiente, pero mejor dicho, antes de decir lo que dice la Mishnah en Masejet Shavuot, vamos a dar una pequeña introducción. Hay un concepto que se llama Modebe Miktzat Tana. ¿Qué significa? Si yo vengo y le digo a mi compañero, me debe 100, ¿sí? Lo demando a mi compañero, me debe 100. Viene mi compañero y me dice a mí, estoy de acuerdo contigo que te debo, pero no 100, solo 50 porque ya te pagué 50. O sea, que yo demando 100 y mi compañero está de acuerdo parcialmente con la demanda. Ya te pagué 50, pero estoy de acuerdo que te debo otros 50 más. En este caso, para que mi compañero no me tenga que pagar los 100, mi compañero, ya que parcialmente estuvo de acuerdo conmigo, suficiente que haga un juramento en el cual jure que ya me pagó 50 y me debe nada más 50, y así va a estar exento de darme 50 y nada más tener una obligación de darme 50 y no los 100. Eso se llama Modebe Miktzat Tana. Ahorita bien, la Mishnah Masejet Shavuot dice lo siguiente. Hay cosas, dice Rabbi Meir, que están conectadas a la tierra. Ahorita un segundo. Modebe Miktzat Tana, esta laja aplica únicamente en muebles, en metaltelín. Cuando le demando a mi compañero en 100, en monedas, en dinero, y él me dice, estoy de acuerdo parcialmente. Pero, o en sillas, o en objetos, o lo que sea. Pero si lo demando en terrenos, me debes 10 terrenos, y él me dice, no, nada más 5, es algo que está conectado a la tierra, y no hay shevua, no aplica esta laja que jura y está exento. Viene la Mishnah Masejet Shavuot y nos dice lo siguiente. Rabbi Meir opina que hay cosas que están conectadas a la tierra, ¿sí? Y aún así, no es como si fuese tierra y aplica juramento. Aplica Modebe Miktzat Tana que tiene que leishama. Sin embargo, Jamí no están de acuerdo con ellos. ¿A qué se refiere esta discusión? Explica la Mishnah, te voy a decir. ¿Qué pasa si viene Reubén y le dice a Shimón, yo te dejé en mi terreno para que me cuides 10 vides de uvas, ¿sí? Y viene Shimón y le dice, no eran 10, eran nada más 5. Eran nada más 5. ¿Qué pasa? Shimón está parcialmente de acuerdo con la demanda de Reubén. Reubén le dice, mira, yo te dejé que me cuides 10 y no veo las 10. No las veo todas. Y Shimón le responde, estoy de acuerdo que te tenía que cuidar y tenía que ser responsable, pero nada más de 5. Viene Rabbi Meir y dice que aunque están los vides, los arbolitos estos de las uvas conectados a la tierra, es como si fuese metaltelín. Y por lo tanto, tiene que jurar para estar exento de los otros 5. Sí, Shimón va a tener que jurar. Sin embargo, Jajamim dicen, de ninguna manera. Ya que está conectado a la tierra, es como si fuese tierra y no aplica la halajá de Modebe Miktzat en tierra. ¿En qué discuten? Dice Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Hainá, discuten en unas uvas, unas viñas, que están ya listas, maduras las uvas y están a punto de cortarse. Rabbi Meir opina que el hecho que la vas a cortar es como si fuese que ya están cortadas. Si ya están cortadas es como si fuese metaltelín, muebles, y por lo tanto aplica el juramento de Modebe Miktzat. Sin embargo, Jamim dice, no señor, aunque las vas a cortar, están a punto de cortarse, pero todavía no se han cortado. O sea, todavía están conectadas a la tierra. Es como si fuese tierra. Por lo tanto, no aplica Modebe Miktzat y no hay juramento. Básicamente dice la Gemara, aparentemente, Rabbi Meir, que aquí dice que es como si fuese que ya está cortado, opina como la opinión de Rabban Shimon Ben Gamliel en el tema del pelo, que dice que es como si fuese que ya está cortado. Y Jajamim, ¿sí?, en la Mishnah Masejet Shavuot, opinan como la opinión de Tanakama en la baraita anterior del pelo, de que algo que se va a cortar no es como si fuese que ya está cortado. O sea que ambas son las mismas discusiones aparentemente. Dice la Gemara, no señor.
Afilu teima Rabbi Meir, Adkan lo kama Rabbi Meir hatam, el abanavim, de kama de kai mikhish kechishe, avalaja kama de kai, ashvuche mashbach. Bien, la Gemara dice, no señor. Todo lo que dijo Rabbi Meir en la Mishnah, en Masejet Shavuot, que decimos que es como si fuese que ya está cortado, es nada más en los vides, en las uvas. ¿Por qué? Porque aparte de que lo van a cortar próximamente, pero el hecho que ya están maduras las uvas, cada segundo que se queda más no ayuda a las uvas, lo contrario, perjudica a las uvas. O sea, ahí es cuando decimos que si el hecho que se mantiene conectado perjudica y adicionalmente lo vas a cortar, es como si fuese que ya está cortado y por eso el juramento de Moed Mikzat. Pero en el caso del pelo, ¿sí? Puede ser que mañana lo vas a cortar, pero el hecho que lo mantengas todavía conectado no perjudica al pelo, lo contrario, lo alimenta más, crece más, es bueno para el pelo si sigue conectado. Y por lo tanto en ese caso puede ser que también Rabbi Meir va a estar de acuerdo con Tanakama en el tema del pelo y va a decir que aunque lo vas a cortar mañana lo vemos como si fuese que está todavía conectado y no lo vemos como si fuese metaltelín. Sí, por lo tanto no habría meilá en ese caso. Entonces dice la Gemara básicamente, la opinión de Rabbi Meir no obligatoriamente va como la opinión de Rabbi Meir en la Mishnah, no obligatoriamente va como la opinión de Rabbi Shmuel en la vareta del pelo, sino puede ser que también Rabbi Meir en la Mishnah, Masejet Shavuot, está de acuerdo con la opinión de Tanakama en el tema del pelo. Seguimos. En la clase anterior mencionamos que Rav dijo que una persona, un patrón que tiene un esclavo kenanita y declara sin dueño a su esclavo kenanita, ¿qué pasa? Su esclavo Yotzele Jerut, sale y queda libre. Así mencionamos en la clase anterior que dijo Rav. Viene la Gemara y nos comenta al respecto lo siguiente. Kisalik Rabbi Jia bar Yosef, amar la Ishmata de Rav Kamed Rabbi Yohanan. Amarle amar Rav Haji, veulo amar Haji, ve amar ula amar Rabbi Yohanan, mafkir avdo Yotzele Jerut, vetzarek Shichlur. Haji ka amarle amar Rav Kevati. Dice la Gemara lo siguiente. Rabbi Jia bar Yosef, cuando salió de Babel hacia Eretz Israel y hizo aliyá, ¿sí? Dijo esta alajá de Rab que acabamos de mencionar enfrente de Rabbi Yohanan. O sea, dijo enfrente de Rabbi Yohanan la alajá de Rab que un patrón que declara sin dueño le hace efker a su esclavo, Yotzele Jerut, sale y queda libre. Cuando Rabbi Yohanan escucha que así dijo Rab, Rabbi Yohanan exclamó y preguntó, ¿acaso dijo Rab así? Y la Gemara entiende que se refiere a preguntar a Rabbi Yohanan, no puede ser que Rab dijo así, eso no es una alajá correcta, yo discuto con él. Y por eso la Gemara ahorita pregunta sobre la pregunta de Rabbi Yohanan y dice, pero no me cuadra. ¿Acaso Rabbi Yohanan no está de acuerdo con eso? No me cuadra, porque el mismo Ula dijo en nombre del mismo Rabbi Yohanan, que un patrón que declara sin dueño, hace efker a su esclavo kenanita, queda libre. Y adicionalmente también necesita un get shechrur, un acta de liberación. Pero de todas maneras queda libre. ¿Por qué Rabbi Yohanan aparentemente pregunta como si fuese que va en contra Rab? Dice la hermana, no, la pregunta de Rabbi Yohanan no se refiere, ¿acaso Rab dijo algo así? No me cuadra que así se la deja, no se refiere a eso. Se refiere a preguntar, ¿acaso Rab dijo como yo? O sea, me cuadra lo que Rab dijo, pero ¿acaso él dijo como yo? Perfecto. O sea, se refiere a exclamar y preguntar, ¿acaso él dijo como yo? Pero estoy de acuerdo con lo que dice Rab. Esa es la primera versión de este diálogo. Segunda versión, Veika de hambre, lo saimu akame. Amarle, velo amar Rab, tzarich et shichrur. Rabbi Yohanan le tame de amar ula amar Rabbi Yohanan, amafkir avdo tzarich et shichrur. Otra explicación según esta segunda versión es de que cuando Rabbi Yohanan preguntó, no se refiere a decir, ¿acaso Rab dijo así? Cuadra con lo que yo digo. No se refiere a eso, sino se refiere a discutirle. ¿Por qué discutirle? Porque Rabbi Jia bar Yosef, cuando vino de Babel a Israel, dijo enfrente de Rabbi Yohanan, la de Rab, que cuando un patrón declara sin dueño, declara efker a su esclavo kenanita, sale libre. Eso es lo que menciona, o sea, que queda libre. Aparentemente, no necesita ningún acta de liberación ni nada. Sobre eso viene Rabbi Yohanan y dice, ¿acaso eso fue lo que dijo Rab? ¿Que queda libre y no necesita ningún acta de liberación adicional? No me cuadra. ¿Y por qué no me cuadra? Porque Ula dijo en nombre del mismo Rabbi Yohanan de que queda libre, pero necesita también ¿qué? Acta de liberación. O sea que la pregunta de Rabbi Yohanan sí fue con intención de discutir, de que no me cuadra que queda libre automáticamente sin nada más. ¿Por qué? Porque Ula dijo en nombre del mismo Rabbi Yohanan que queda libre, pero necesita un acta de liberación. Y explico, como explicamos ya en la clase anterior, la razón de que Ula opina en nombre de Rabbi Yohanan, Ula dice en nombre de Rabbi Yohanan, mejor dicho, la razón que Rabbi Yohanan dice, Ula en nombre de Rabbi Yohanan, de que cuando declaraste sin dueño, cuando el patrón declaró sin dueño al esclavo kenanita, si aún así se necesita un acta de liberación es porque, como ya explicamos en la clase anterior, un esclavo kenanita tiene dos cosas, Kinyan Mamón y Kinyan Isur. O sea, tiene la parte monetaria, que el patrón es dueño de él, en la parte monetaria que lo obliga a trabajar, a hacer esto y lo otro, eso es Kinyan Mamón, pero también hay un Kinyan Isur, hay alguna prohibición sobre el esclavo kenanita, que no se puede casar con una mujer libre, una mujer de Israel, ¿sí? Entonces, básicamente, Ula en nombre de Rabbi Yohanan opina que cuando el patrón lo declara sin dueño, básicamente anula el Kinyan Mamón. O
sea, la posición que él tiene sobre él para obligarlo a trabajar lo anula. El Kinyan Mamón se anuló, pero todavía es pendiente que el Kinyan Isur, la prohibición que tiene para casarse con una mujer de Israel libre. Entonces, para eso se necesita también todavía un get shihur, un acta de liberación. Por eso Ula dice el nombre de Rabbi Yohanan, de que también si lo declaró sin dueño, se anuló el Kinyan Mamón, pero aún así se necesita ¿qué? Un acta de liberación. Y la Gemara a continuación va a hablar sobre esto y nos dice lo siguiente. Gufa. Amar Ula Amar Rabbi Yohanan. Acabamos de decir que Ula dice el nombre de Rabbi Yohanan, que un patrón que declara sin dueño su esclavo kenanita lo hace efker, queda libre del Kinyan Mamón, pero aún así necesita para anular el Kinyan Isur un acta de liberación. Bien la Gemara y pregunta en contra de esto lo siguiente. Eitibe Rabbi Abba le Ula, le preguntó Rabbi Abba a Ula, ¿cómo tú dices Ula en nombre de Rabbi Yohanan? Eso no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Braita está escrito lo siguiente. Ger Shemet ובזבזו ישראל נכסיו, והיו בהם עבדים בין גדולים בין קטנים, קנו עצמם בין נחורים. אבל שאול אומר, גדולים קנו עצמם בין נחורים, קטנים כל המחזיק בהם זכה בהם. וכי מי כתב גט שחרור לאלו? Escuchen bien esta baraita. Una persona conversa, ¿sí? Se convirtió cuando ya era muy adulto, no pudo tener hijos, y tenía muchos bienes, y cuando murió, ¿qué pasó? No habían hijos. Básicamente todos los bienes se convierten, ¿qué? Como efker, como si fuese que no tienen dueños, o sea, como si fuese un efker que declara sin dueños. Pero aquí no es que lo declaró la persona que falleció, sino murió. O sea, como no tiene herederos que se adueñan de eso, todos los bienes quedan ¿qué? Como si fuese efker, como si fuese sin dueños, o mejor dicho, sin dueños. ¿Qué pasa con esos bienes? Cualquier persona de Israel puede venir y agarrarlo y toma posición sobre eso, ya que no tiene dueño, cualquier persona puede venir y adueñarse de eso. Sin embargo, dice Tanakama, si entre esos bienes hay esclavos kenanitas, ya sea grandes o menores, no pueden venir otras personas y tomarlos y adueñarse de ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen prioridad, los esclavos, ya sea grandes o menores, de adquirirse a ellos mismos, ya que no tienen dueño, ya que ahorita no tienen dueño, ellos pueden venir a adquirirse a ellos mismos y salir libres. Abba Shaul discute que únicamente en esclavos kenanitas grandes, pero no en menores. ¿Sí? Viene y pregunta a la Gemara, un segundo. Pero aquí este caso que murió el converso sin tener, que murió esta persona sin tener hijos, es como si fuese que no hay dueños. Es como si fuese que declararon a los esclavos sin dueños. Y según lo que tú me dijiste antes, Ula, cuando declaras a un esclavo sin dueño, se anula el Kinyan Mamón, pero todavía está el Kinyan Isur. Y para el Kinyan Isur necesitas un acta de liberación. Y aquí no se solicitó en esta varita un acta de liberación. ¿Qué nos dice aquí? Según la primera opinión, esclavos grandes y menores quedan libres 100%. Y según la segunda opinión, Abba Shaul solo grandes, pero quedan libres 100% y no necesitas para el Kinyan Isur anularlo. Dice la hermana, aparentemente vemos aquí que de hecho que se anula el Kinyan Mamón sin dueño. Para el Mamón automáticamente también se anula ¿qué? El Kinyan Isur. No como tú dices, Ula, en nombre de Rabbi Yohanan. Responde Ula, Amar, Tami Haimi de la Banan, que de Logan Brain Shishmaata. De Tamamai, Amar Onahan Kasabar Ulado de Ger Kishto. Maishto Mishtalja Beloget, Afabada Mishtaljim Beloget. Viene Ula y dice, estos Jajamim que hicieron esta pregunta, Rabbi Abba que hizo esta pregunta, parece una persona que no sabe estudiar una Gemara, no sabe estudiar. Porque me está preguntando de algo nada que ver con lo mío. Yo te hablé en un caso de Efker, cuando el patrón vive y lo declaró sin dueños. Y él me preguntó de un caso que murió y no hay herederos y es como si fuera sin dueños. Es muy diferente, porque es muy diferente. Si aparentemente ambos son sin dueños y nada más el Kinyan Mamón se debería anular, dice, no te voy a explicar por qué. Porque al esclavo kenanita lo comparamos con una mujer. ¿Sí? Aplican las mismas leyes de una mujer, de una esposa, de un hombre. Cuando un hombre se muere, ¿sí? La mujer queda libre y se puede casar con un segundo hombre sin acta de divorcio. Queda libre 100%. Igualmente, cuando un patrón se muere, no queda libre el esclavo kenanita, no nada más de Kinyan Mamón, sino también de Kinyan Isur y no necesita ningún acta de liberación. O sea, de la misma manera que una mujer cuando se muere su esposo queda libre y no necesita ningún acta, igualmente un esclavo cuando se muere su patrón y no hay herederos, queda libre y no necesita ningún acta. Sin embargo, en el caso de Ula en nombre de Rabbi Yohanan, no murió el patrón, sino el patrón está en vida. Lo único que dijo es que lo declaró sin dueño. En este caso se anula el Kinyan Mamón, pero no se anula el Kinyan Isur. Y para eso necesita un acta de liberación. O sea, básicamente Ula dice, no me preguntes del caso que se murió alguien. Cuando se murió lo comparamos con una mujer. Cuando una mujer se murió su esposo, no necesita ningún acta y queda libre automáticamente. Igualmente el patrón cuando se murió y no tiene herederos, queda libre automáticamente, completamente sin acta. El caso que yo te dije, Ula nombre de Rabbi Yohanan, es cuando el patrón no se murió, sino nada más lo declaró sin dueño. Ahí nada más se anula el Kinyan Mamón, pero todavía está el Kinyan Isur y para el Kinyan Isur se necesita un acta de liberación porque el patrón todavía está vivo. Pregunta la hermana si es así. Yahi, Afilu Israel Nami. Dice la hermana si es así, pues ¿por qué me dijiste la baraita
únicamente cuando es un converso, o sea, cuando se convirtió tarde y no pudo tener hijos. Debería ser que también una persona que tiene hijos, ¿sí? Si se muere el patrón, sale en libre directa, porque lo comparamos con una mujer. Y la mujer, si se muere el esposo, aunque tenga hijos o no tiene hijos, ¿qué pasa? Sale libre ella y no, se queda no es necesario un acta de liberación, sino queda libre y se puede casar con un segundo hombre. Entonces debería ser que si lo comparamos con una mujer, un patrón que muere, aunque tenga hijos, debería ser que el esclavo sale libre sin ningún acta, sin nada, porque lo comparamos con una mujer. Dice, tienes razón, debería ser así, pero Amar Kra, debería ser así, pero la Torah nos dice claramente que cuando hay un patrón que tiene hijos y murió, los hijos heredan no nada más los terrenos, sino también los esclavos cananitas. Si no hubiese estado escrito este versículo, hubiésemos dicho que efectivamente lo comparamos con una mujer, que si se muere el esposo, independientemente si tiene hijos o no tiene hijos, el esclavo queda libre y la mujer queda libre también. Pero como la Torah te dice claramente, cuando hay hijos, heredan el esclavo cananita y no queda libre, pues no aplica esa alajá. Muy sencillo, para este tema no aplica. Pero cuando no hay herederos, ahí sí lo comparamos con la mujer, que de la misma manera que cuando la mujer se murió el esposo, ella queda libre sin ningún acta. Igualmente el esclavo cananita, cuando se murió su patrón y no hay herederos, queda libre sin ningún acta de liberación. Pregunta la Gemara, Yahi, Amafkir Avdo Umet, Nami. Alama Amar Amemar Amafkir Avdo Umet, Otoavet en lo takana, de Amei Markashia. Dice la Gemara, según esto, debería ser que el siguiente caso, escuchen bien, ¿qué pasa si hay un patrón? ¿Sí? Un patrón de un esclavo cananita que tiene hijos, tiene herederos. Pero antes de que el patrón muere, él declara sin dueños. ¿Declara sin dueño a quién? Al esclavo cananita. Le hace efker. De tal manera que ahorita si muere, ya los hijos no lo heredan. Es como si fuese que básicamente no tiene hijos. ¿Por qué? Porque hizo efker. Es básicamente como si fuese que no tiene hijos, que no lo heredan. Y después, este patrón, después que hizo efker, murió. En este caso, como dijimos, no lo heredan los hijos porque lo hizo Efker. Debería de ser de que en este caso, aunque el Efker nada más anuló el Kinyan Mamón, cuando se muere el patrón, también se anula el Kinyan Isur. Porque lo comparamos, como dijimos antes, que lo comparamos con la mujer, que si se muere el esposo, ella queda libre y no necesita ningún acta. Igualmente aquí, si se muere el patrón, queda libre y no necesita ningún acta. Menos en un caso, cuando hay herederos. Pero aquí, aunque hay herederos, pero ya que le hizo Efker, es como si fuese que no hay herederos. Entonces debería ser ¿de qué? Queda libre sin ningún acta, según la opinión de Ula en nombre de Rabbi Yohanan. Debería ser así, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Amemar dice que en un caso de estos, este esclavo cananita, o sea, en un caso de que el patrón lo declaró siendo el Yosef que era el esclavo cananita y luego se murió, el esclavo cananita no tiene takaná. O sea, es imposible anularle Kinyan Isur. Nunca se va a poder casar con una mujer judía. ¿Por qué? Porque ahorita los herederos no lo tienen a él. ¿Por qué? Porque le había hecho Efker. ¿Sí? Entonces, ¿quién le puede dar el acta de divorcio? El acta de liberación. El patrón ya se murió y los herederos no son dueños de él. Entonces no tiene arreglo y Kinyan Isur se mantiene. Así dice Amemar. Dice la Gemara, aparentemente no cuadra con lo que dijimos antes. Dice la Gemara, efectivamente Amemar no cuadra y no es una pregunta en contra de nosotros. Lo que dijo Amemar no cuadra. Es una pregunta en contra de Amemar que no cuadra la lógica de lo que él dijo. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Alajá que Abba Shaul. Amar Rabbi Zera Rabbi Yaakov bar Idi, ¿beferush mialach o michlalash mialach? Ok, fijémonos bien. Viene Rabbi Yaakov bar Idi y dice en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Fijémonos bien en los nombres. Rabbi Yaakov bar Idi viene y dice en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi lo siguiente. La alajá es como Abba Shaul en la baraita que vimos antes. Que un converso que no tiene herederos, sí, y se murió y dejó entre los bienes esclavos, decimos que los esclavos se adquieren a ellos mismos y salen libres únicamente, dice Abba Shaul, los grandes. Pero los menores, no. ¿Por qué? Porque no tienen, pues no explicamos por qué. Explico ahorita, porque ellos no pueden adquirir, aunque no tienen dueño, pero tienen que adquirirse ellos mismos. Ellos no tienen la fuerza de adquirirse ellos mismos. Por lo tanto, nada más en grandes, sino en chiquitos. Entonces, en chiquitos, básicamente, no tienen dueño, pero ellos no se pueden adquirir ellos mismos, por lo tanto no salen libres y por lo tanto puede venir cualquier persona y adueñarse, apoderarse de los esclavos pequeños y ser patrón de esos esclavos pequeños. Así dice Abba Shaul. Entonces viene Rabbi Yaakov bar Idi y dice en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi que la alajá es como Abba Shaul, que únicamente en esclavos grandes se pueden adquirir a ellos mismos y liberarse, pero esclavos pequeños no, sino otras personas pueden venir y adquirirlos a ellos. Así dice quién, otra vez repito, Rabidi en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Viene Rabbi Zera y le pregunta a Rabbi Yaakov bar Idi, tú estás diciendo esto en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. La pregunta es, ¿tú lo escuchaste claramente que así dice Rabbi Yoshua ben Levi que la alajá es como Abba Shaul? ¿O que estás deduciendo que así dice Rabbi Yoshua ben Levi que la alajá es como Abba Shaul de una historia de algo que pasó? Pero no lo escuchaste claramente de él.
Pregunta la Gemara, Mai Klala. Cuando Rabbi Zera le pregunta a Rabbi Jacob que si lo estás deduciendo de un lugar, ¿de qué lugar se refiere que lo puede deducir? Dice la Gemara de lo siguiente. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi dijo, Amru lifnei Rebi, dijeron enfrente de Rebi, Amar nitiashti mi ploni avdi, Mau, Amar laem omerani en lo takana el abeshtar. Amar Rabbi Yohanan, Maitama de Rebi, Gamar la meisha, maisha beshtar, Af eved nami bishtar. Vekadaiktat minea, que isha, ma isha isura velo mamona, af eved nami isura velo mamona. Dice la Gemara, aparentemente la deducción que Rabbi Yoshua ben Levi dijo que la halajá es como Abba Shaul es de la siguiente. Podría ser de la siguiente. Que Rabbi Yoshua ben Levi dijo, enfrente de Rebi, ¿qué pasa? Perdón, dijeron enfrente, Rabbi Yoshua ben Levi dijo lo siguiente. Rabbi Yoshua ben Levi comentó, dijeron enfrente de Rebi, ¿qué pasa si un patrón dice, Niti Ashti, hice Yehush de mi esclavo kenanita? O sea, un lenguaje de Efker. O sea, básicamente, ¿qué es Yehush? Como vimos en la clase anterior, abandono. Abandono de su posesión sobre él. O sea, que básicamente lo hace Efker, lo declara sin dueño. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el esclavo ahorita? Le respondió Rebi a ellos, yo creo que no hay como solucionar de que el esclavo quede permitido para casarse con una mujer judía, sino únicamente si se le entrega un acta de divorcio. Y explico. ¿Qué opina Rebi? Que cuando el patrón dice que hizo Yehush, lo hizo Efker, anuló el Kinyan Mamón, pero aún queda el Kinyan Isur. Para sacar Kinyan Isur, la única solución es que a través de que le dé un acta de liberación, un shtar. Viene Rabbi Yohanan y dice, ¿cuál es la razón de Rebi? ¿De dónde le aprende que cuando un patrón lo declara sin dueños, hace Yehush, lo hace Efker a su esclavo kenanita? ¿Cómo sabemos de que no queda libre 100%? Todavía hay que darle nada más en una Kinyan Mamón y para Kinyan Isur hay que darle un acta de liberación. ¿Cómo sabemos eso? Dice la Gemara, dice Rabbi Yohanan, te voy a decir cuál es la razón de Rebi. ¿Dónde lo aprende? Él aprende la meisha. Está escrito la palabra la en la Torah respecto a un esclavo kenanita, está escrito la palabra la respecto a la mujer. De la misma manera que la mujer, cuando su esposo vive, si ella quiere quedar libre, ¿qué necesita? Acta de divorcio. Igualmente un esclavo, cuando el patrón vive, que lo hizo Efker, pero sigue viviendo el patrón, para que sea un 100% de liberación y quede libre 100%, no es suficiente un Efker, un Yehush, sino necesita también para Kinyan Isur, ¿qué? Un acta, un shtar shichrur, un acta de liberación. Eso fue lo que pasó. Y aparentemente puede ser que podemos deducir que comparamos con la mujer también. De la misma manera que la mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el get? ¿Qué es lo que hace el acta que le da a la mujer? ¿Algo anula el Kinyan Mamón que hay en la mujer? El hombre no tiene con la mujer algo monetario. Lo único que hay es que un Kinyan Isur, una prohibición que la mujer no se puede casar con un segundo hombre mientras que está casada. ¿Sí? De la misma manera que en la mujer, seguimos comparando con la mujer, ¿sí? Tú comparaste con mujer, seguimos comparando con mujer. De la misma manera que una mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el acta de divorcio? ¿Anula el Kinyan Isur de la mujer? Igualmente, en un patrón con un esclavo kenanita, estamos hablando en un caso que el shtar hace efecto, únicamente efecto ¿en qué? En Kinyan Isur. En el Kinyan Isur que hay, ¿sí? O sea, que básicamente estamos hablando en un caso, un esclavo grande, que se puede adquirir a él mismo y así anula él el Kinyan Mamoní, y lo único que queda, porque él se adquiere él mismo, pero lo único que queda que es el Kinyan Isur. Para el Kinyan Isur se necesita ¿qué? Un acta de divorcio. Pero en el caso que es un niño chiquito, un esclavo kenanita pequeño, un segundito. Sí. Pero un esclavo kenanita que no tiene el derecho de adquirirse a él mismo, ¿sí? Y cuando viene un patrón y le hace que era un esclavo pequeño, ¿sí? Aún así que todavía está el Kinyan Mamón y el Kinyan Isur, porque para sacar el Kinyan Mamón necesita que él se adquiera el mismo, ¿sí? Entonces también se queda, cualquier persona puede venir y adquirirlo, o sea que no se anuló el Kinyan Mamón. En este caso, Rebi va a decir, no va a decir Rebi que no hay takaná y el shtar es suficiente, porque en este caso el shtar, ¿qué va a hacer? Dos cosas. Shtar va a tener que sacar el Kinyan Mamón y también Kinyan Isur. Ahí no decimos de que el acta de divorcio es suficiente, sino tiene una takaná. ¿Cuál es la takaná? Que ya que tiene también Kinyan Mamón y Kinyan Isur todavía, que se case con una esclava. No tiene ningún problema. En el caso de una persona grande, sí que tiene Kinyan Mamón ya anulado, tiene Kinyan Mamón anulado, pero tiene Kinyan Isur todavía pendiente.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No se puede casar con una esclava cananita y tampoco con una judía, porque no están ni aquí ni allá. Pero un esclavo pequeño, ¿sí? ¿Qué decimos? Que el Kinyan Mamón no se anuló, porque no se puede adquirir a él mismo. ¿Sí? Entonces todavía está el Kinyan Mamón y Kinyan Isur. ¿Cuál es la solución? No que es un documento de divorcio, sino que se mantenga así, se case con una esclava, después no hay ningún problema. O sea, aparentemente dice la Gemara, podemos estudiar aquí, deducir de acá, de todo esto, que Rebi opina que un esclavo pequeño no se puede comprar a él mismo, inclusive que fue declarado sin dueño. ¿Sí? Aparentemente así vemos. ¿Por qué? Porque en este caso hay Kinyan Mamón y Kinyan Isur. Otra vez, ¿qué Rebi dijo aquí? Que el acta de liberación, lo comparamos con la mujer, que la mujer es acta de divorcio de Kinyan Isur, también esclavo kenanita, acta de liberación únicamente de Kinyan Isur. ¿Cuándo aplica esto? Cuando no hay Kinyan Mamón. ¿Cuándo no hay Kinyan Mamón? Es un esclavo grande, pero un esclavo chiquito que si hay Kinyan Mamón y también hay Kinyan Isur, no va a ser, no va a poder entonces él adquirirse a él mismo, se va a mantener el Kinyan Mamón y por lo tanto no va a haber la solución del acta de liberación. Dice la Gemara, vemos de aquí, aparentemente deducimos de todo esto, no está escrito claramente, pero deducimos, sale de esto que un esclavo kenanita pequeño no se puede adquirir a él mismo, ¿sí? Y por lo tanto todavía se mantiene el Kinyan Mamón. Entonces básicamente le preguntó a Rabbi Zera Rabbi Yaakov, tú Rabbi Yaakov dijiste en nombre de Shimon Levi que la halajá es como Bashaul, que únicamente en esclavos grandes, pero en esclavos chiquitos no. La pregunta es, ¿de dónde lo aprendiste eso? ¿De esta deducción de que en esclavos chiquitos todavía no se puede adquirir a él mismo? Le responde Rabbi Yaakov. ¿Y qué te molesta si lo aprendí? ¿Qué te molesta si yo lo aprendí de una deducción? ¿Cuál es el problema? Vamos a decir que yo lo escuché de Rabbi Yoshevili no claramente, sino de esa deducción. ¿Cuál es el problema? Se te voy a explicar, porque si esa es esa deducción, no es una buena deducción. Amarle, Adrabadok viene leída guisa, Maisha ben Gedolah ben Ketana, Afebenami ben Gadol ben Katán, porque podemos decir que la deducción es al revés, que lo comparamos con la mujer, de la misma manera que la mujer puede ser divorciada a través de un get, ya sea que ella es chiquita o es grande, también un esclavo kenanita puede ser liberado con un shtar, con un acta de liberación, ya sea si es chiquito o es grande. Entonces dice la Gemara, podemos deducir al revés completamente, de que el concepto de acta de liberación aplica también para chiquito, también para grande, no como Rabbi Abba. Entonces por eso no es una buena deducción. Entonces, ¿qué me vas a decir? Le respondió a Marle, le dijo Rabbi Abba, no te preocupes, Beferush miali. Yo en verdad lo escuché claramente de Rabbi Yoshua ben Levi, no nada más de una deducción. O sea, intentamos decir, a ver si puede ser una deducción. La Gemara tumbó que no puede ser una deducción, porque si es una deducción podemos deducir para el otro lado completamente. Le respondió Rabbi Yaakov y de Rabbi Zera, no te preocupes, yo escuché esto de Rabbi Yoshua ben Levi, que la halajá es como Bashaul, que nada más para grandes, sino para esclavos pequeños. Lo escuché claramente y no nada más lo deduje de unas palabras que él dijo. Esta es la primera versión. La Gemara trae una segunda versión, o mejor dicho, una segunda opinión que dice que es al revés, ¿sí? Rabbi Jia bar Abba amar Rabbi Yohanan en alajá que Abba Shaul. Rabbi Jia bar Abba viene y dice, en nombre de Rabbi Yohanan, la alajá no es como Abba Shaul, sino decimos que ¿qué? Como Tanakamá, de que ya sea grandes o chiquitos, pueden ser liberados los esclavos. Quedan libres los esclavos. Viene Rabbi Zera y le preguntó a Rabbi Jia bar Abba, amale Rabbi Zera a Rabbi Jia bar Abba, beferush mi'alach, michlal ashmi'alach. ¿Tú escuchaste esto de nombre de Rabbi Yohanan claramente, que lo dijo claramente, o lo escuchaste y lo dedujiste de unas palabras de él? Dice la Gemara, Mai Klala. ¿Cuál es? Si es que tú me dices que lo deduje de unas palabras de él, ¿a qué te refieres? ¿De qué palabras? Dice lo siguiente, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amru Lifne Rebi. O sea, el mismo diálogo que tuvimos antes, solo que antes era para comprobar una deducción de que la halajá sí es como Bashaul, ahorita es para una deducción de que la halajá no es como Bashaul. Que Rabbi Hayá dijo en nombre de Rabbi Yohanan que la halajá no es como Bashaul de una deducción. ¿Cuál sería la deducción? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amru Lifne Rebi, Nidyashni Ploni Avdima, o Amar Laem Omerani, en lo takana la Beshtar, Amar Rabbi Yohanan Maita, Amar Rebi, Amar la Meisha Beshtar, Af Ebenami Beshtar. וכדאי מיני כאישה, מה אישה בן גדולה בן קטנה, ובנמי, בן גדול בן קטן, ואם מכלל המאי, אדרבה, דוג מן עליה גיסא, מה אישה איסורה ולא ממונה, ובנמי איסורה ולא ממונה. Dice la Gemara, amarle, de Firush miale. Dice la Gemara, la deducción podría ser de lo mismo que dijo antes Rabbi Yoshua ben Levi, que él dijo, ¿qué pasa una persona, un patrón que vino y dijo sobre su esclavo kenanita, hice Yehush, o sea, un lenguaje de Efker, ¿sí? De los esclavos sin duda mi esclavo kenanita, ¿qué pasa con el esclavo? Le preguntaron a Rebi, Rebi respondió, no tiene la solución para que este esclavo quede libre completamente se anuló el Kinyan Mamón, pero todavía se necesita que el Kinyan Isur, entonces es importante que el patrón le dé un acta de liberación. Vino Rabbi Yohanan y dice, ¿cuál es la razón de Rebi? Dice Rabbi Yohanan, ¿por qué? Rebi compara el esclavo kenanita con la mujer. Está escrito la, en esclavo kenanita está escrito la palabra la en mujer. De la misma manera que una mujer, para que quede libre cuando su esposo está vivo, necesita un acta de divorcio, igualmente un patrón, un esclavo kenanita, cuando el patrón está vivo, necesita un acta de divorcio. Bien la Gemara, podemos deducir
La deducción podría ser aquí, al revés de la que dijimos antes, ¿sí? Que tú me dices que comparamos con mujer. De la misma manera que la mujer, a través de un acta de divorcio, queda libre, ya sea que ella es chiquita o grande, también un esclavo kenanita, ya sea que es chiquito o grande, va a servir el acta de divorcio, dice la Gemara. Entonces vemos aquí que la halajá no es como Abba Shaul, que dice que nada más es grande y no en chiquita. Dice, entonces sí podría ser, entonces básicamente le dice a Rabbi Jía Barabá a Rabbi Zerá, entonces sí podría ser que lo deduje de estas palabras de Rabbi Shaul. ¿Y qué te molesta si lo deduje? Le dice, no me molesta, porque si esa es la deducción podemos deducir para el otro lado, que lo comparamos con una mujer, que de la misma manera que la mujer, el acta de divorcio nada más sirve para anular el Kinyan Isur, porque mujer no hay más Kinyan Isur y no hay Kinyan Mamón. Igualmente en esclavo nada más Kinyan Isur y no Kinyan Mamón, entonces nada más en grandes y no en chiquitos. Entonces no es una buena deducción, porque podemos deducir para el otro lado. Por eso vino Rabbi Jía Barabá y le dijo a Rabbi Zerá, no te preocupes que yo escuché esto en nombre de Rabbi Yohanan, que escuché esto en nombre de Rabbi Yohanan, que la halajá no es como Abba Shaul, lo escuché claramente y no de una deducción, porque si hubiese sido una deducción, como dijimos ahorita, podemos deducir para el otro lado. Entonces básicamente, para resumir, tenemos dos opiniones. Según la primera opinión, Rabbi Jacob Aridi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, dice que la halajá sí es como Abba Shaul y lo escuchó claramente de él. Y por otro lado, Rabbi Jía Barabá dice en nombre de Rabbi Yohanan que la halajá no es como Abba Shaul, sino como Jajamim, que aplica en grandes y en esclavos chiquitos. Y también lo escuchó claramente Rabbi Jía Barabá de Rabbi Yohanan. Discusión, dos opiniones. Seguimos. Amar Mor. Amar laem omerani enlo takaná el abeshtar. Mencionamos antes que Rabbi Yoshua ben Levi dijo, ¿sí? Que un segundito. Sí. Vimos antes que Rabbi Yoshua ben Levi dijo, mencionamos antes que Rabbi Yoshua ben Levi dijo, sí, que Rebi le respondió a los alumnos que él cree que cuando un patrón le dice a su esclavo kenanita, Yehush, hago Efker, te declaro sin dueños, no hay solución, no queda libre 100%, sino nada más el Kinyan Isur se anula. Para poder anular también el Kinyan Mamón se necesita también dar un acta de liberación, ¿sí? Y lo comparamos de la misma manera que una mujer, cuando está casada y quiere divorciarse mientras que está vivo a su esposo, no se murió, necesita que un acta de divorcio. Igualmente el esclavo kenanita, aunque se le hizo Yehush, se le hizo Efker, nada más anular el Kinyan Mamón, y para anular el Kinyan Isur se necesita un acta de liberación, igual que una mujer cuando está vivo su esposo necesita un acta de divorcio. La Gemara pregunta contra esto. Veatane Rebi Omerani Afhu noten de meatzmo veyotzemi penesheu que mochrolo ajika amar o bekesef o beshtar vehai paka le caspe. La Gemara pregunta lo siguiente: no me cuadra esto que dice Rebi. ¿Por qué? Porque vimos en una baraita que el mismo Rebi, vimos una baraita anteriormente en la clase anterior, que el mismo Rebi opina que cuando un patrón consagra, ¿sí? Escuchen bien, un patrón consagra a su esclavo kenanita, le dice, haré abdi kadosh. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El esclavo kenanita queda kadosh, así dice Rebi, esa es la opinión de Rebi, queda kadosh para el Ekdesh. Si viene el propio esclavo kenanita, puede redimirse él mismo, le da el dinero al Ekdesh, queda kadosh para el Ekdesh, o sea, kadosh para venderse, y el dinero para el Ekdesh, entonces él puede dar el dinero para el Ekdesh, y así queda libre completamente, mashma completamente. ¿Por qué? Porque como si fuese, ¿qué tiene que hacer? ¿Desvenderlo? Aquí está, él se está vendiendo al mismo, él se está comprando al mismo, y así queda libre completamente. Dice la Gemara, vemos aquí que un esclavo puede pagar por él mismo, ¿sí? Y queda completamente libre, y también el Kinyan Isur se le va, y está permitido que se case con una mujer. Dice la Gemara, esto cuadra con lo que esto contradice lo que dijo Rebi a sus alumnos. ¿Qué le dijo Rebi? Que cuando una persona hace efker o se compra uno mismo, únicamente anula y adquiere ¿qué? Adquiere o anula el Kinyan Mamoní, el mamón, pero el Isur todavía está, debería darle ¿qué? Un documento. Entonces, ¿por qué aquí? Dice la Gemara, ¿por qué Rebi dijo que para solucionar es únicamente a través de ¿qué? De un documento? Aparentemente vemos aquí que también a través de dinero, si él se compra el mismo, anula el Kinyan Mamón y automáticamente también se va ¿qué? El Kinyan Isur. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Ajika Amar, ya lo leímos, pero repito otra vez, Ajika Amar, o Bekesef o Beshtar, Vehai Pakale Kaspe. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Cuando le dijo Rabba a los alumnos que la solución para que quede libre 100% es a través de un documento, no se refiere solo a través de un documento, sino también a través de dinero. O sea, que pero escuchen bien, si un esclavo kenanita pertenece a alguien y hay Kinyan Mamón y Kinyan Isur, ahí es cuando hay los dos, ahí es cuando puede venir el esclavo kenanita y decir que ¿qué? Pago, anulo el Kinyan Mamón y automáticamente cuando anulo el Kinyan Mamón se viene también el Kinyan Isur.
Definitivamente. Entonces, cuando dijo Rab que la solución es documento o dinero. Pero eso sí, cuando es dinero, tiene que ser que el esclavo sea esclavo, de que haya Kinyan Mamón y Kinyan Isur, él se compra el mismo, anula el Kinyan Mamón, y cuando anula el Kinyan Mamón a través del dinero, eso causa que también se vaya también el Kinyan Isur. Pero cuando vaya el Kinyan Mamón y anuló a través de dinero, ahí es cuando causa también que se vaya el Kinyan Isur. Pero en el caso de Rebi, ¿cuál es el caso? El caso es cuando el patrón, ¿sí?, ya lo liberó. No lo liberó, ya lo declaró sin dueño. Entonces el Kinyan Mamón ya se le fue. Entonces ya no puede hacerle no puede pagar. Todo lo que decimos que paga, y si paga, adquiere el Kinyan Mamón para él mismo y queda libre y también se va el Kinyan Isur, es cuando a través de pagar anula el Kinyan Mamón, lo adquiere para él mismo. Ahí es cuando decimos que el Kinyan Isur también se va. Pero aquí que el Kinyan Mamón ya se fue Kinyan Mamón porque ya el patrón lo declaró sin dueño. Entonces en este caso nada más queda el Kinyan Isur. Y cuando solo queda el Kinyan Isur, el dinero no sirve para anular el Kinyan Isur. Entonces básicamente, para resumir, definitivamente, como vimos también en la Baraitá en la clase anterior, Rebi opina de que un esclavo kenanita puede ser libre 100% a través de un documento o a través de que él se compre el mismo. Porque cuando se compra el mismo con dinero, anula el Kinyan Mamón, y cuando él anula el Kinyan Mamón a través de dinero, automáticamente también se anula el Kinyan Isur. Pero cuando anula el Kinyan Mamón, él con dinero. Pero aquí, en el caso que el patrón ya lo declaró él sin dueños, ¿sí?, no sirve que él dé dinero. Porque cuando ya lo declaró sin dueños, ¿qué es lo que causó que se anule el Kinyan Mamón? No el dinero que él quiere dar después, ya está anulado el Kinyan Mamón. Por lo tanto, el dinero no puede anular el Kinyan Isur. Puede anular el Kinyan Mamón, y cuando anula el Kinyan Mamón, se anula automáticamente el Kinyan Isur. Pero aquí ya se anuló el Kinyan Mamón. Entonces, todavía para el Kinyan Isur, la única solución, ¿cuál va a ser? El documento. Dice la Gemara, y esto discute con la opinión de Rabbi Shimon. Así opina Rebi, lo que dijimos hasta ahorita. Y esto discute con la opinión de Rabbi Shimon. La poca maitana de Tane Rabbi Shimon Omer, Mishum Rabbi Akiva, Yaholi Kesef Gomer Ba, Kedel Sheshtar Gomer Ba, Talmud Lomar, Veovdelo Nivdata. ¿Sí? Orá Kol Parashá Kula, Lelo Jupasha. Lomar Leja, Shtar Gomer Ba, Ven a Kesef Gomer Ba. Dice la Gemara, esto discute con la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice en la Baraitá, en nombre de Rabbi Akiva, uno hubiese pensado que dinero, ¿sí?, cuando el mismo esclavo paga por él mismo, ¿sí?, uno hubiese pensado que queda libre 100%, también de Kinyan Mamón y también de Kinyan Isur, de la misma manera que un documento libera a los dos. Talmud Lomar, está escrito en la Torah dos opciones, o documento o dinero, pero al final dice nada más documento. Vemos que nada más el documento es el que causa que los dos Kinyanim se vayan, también Kinyan Mamón y Kinyan Isur. Pero el dinero nada más puede causar que el Kinyan Mamón se vaya, pero no el Kinyan Isur. Así opina Rabbi Shimon. O sea que discute con Rebi, porque Rebi, según lo que acabamos de decir, el mismo Rebi, el Rebi está de acuerdo que cuando el dinero saca el Kinyan Mamón, también automáticamente se va el Kinyan Isur junto. O sea que el dinero sí puede sacar el Kinyan Mamón y el Kinyan Isur, los dos juntos a la vez. No como Rabbi Shimon, repito, que él dice que nada más el documento puede sacar los dos Kinyanim, pero el dinero nada más puede sacar el Kinyan Mamón, pero no el Kinyan Isur. La halajá es como quién, como Rebi o como Rabbi Shimon en esto. O sea, el dinero, cuando el esclavo se compra el mismo, saca el Kinyan Mamón y automáticamente también se va el Kinyan Isur como Rebi, o que decimos que la halajá es como Rabbi Shimon, que nada más saca el Kinyan Mamón y no el Kinyan Isur. Amar Rabbi Barhamá, Amar Rabbi Nachman, halajá que Rabbi Shimon, pero usted Barhamá, Amar Rabbi Yohanan, en halajá que Rabbi Shimon. Dice Rabbi Barhamá, el nombre de Rabbi Nachman, la halajá es como Rabbi Shimon. Sin embargo, Rabbi Barhamá dice el nombre de Rabbi Yohanan, la halajá no es como Rabbi Shimon, sino como Rebi. La Gemara sigue diciendo, Ashkejar, Rabbi Nachman Yitzchak le Rabbi Barshilta, debe caer pitcha de tefila, amar la halajá o en halajá, amarle, ani omer en halajá. Verabanato mi mejosa, hambre, amar bizarra mishum de Rabbi Nachman, halajá. Dice la Gemara, se encontró Rabbi Nachman Yitzchak a Rabba Barshilta, que estaba en la puerta de la sinagoga, y le preguntó a Rabbi Nachman, dime algo, ¿la halajá es como Rabbi Shimon en ese tema o no? Le respondió Rabba Barshilta, yo digo que no, la halajá no es como Rabbi Shimon, sino como Rebi. Y los jajamim que vinieron para acá de la ciudad de Mejosa discuten conmigo, le siguió diciendo Rabba Barshilta, discuten conmigo y opinan que Rabbi Zera, y dicen que Rabbi Zera dijo en nombre de Rabbi Nachman que la halajá sí es como Rabbi Shimon. Sigue diciendo Rabba Barshilta, vejiatay le surah, ashkachte le Rabbi Hayab Rabin, hambre le, ema le izi gufa de uda ejiavde. Amarle, de ahí amta, de ave marashrimera, atia bajacame ambrale, ad eima tishtabet veteizel haiteta, shakal kumte shadaba. Amarla, zil keniha, ukri nafshaich. Atu le kamera Nachman, amarle lo asa velo klum. Man dejas savar mishum dalaja que Rabbi Shimon, veloi. Ela mishum da vele que shel makne. Dice la Gemara, sigue diciendo Rabba Barshilta, el mismo personaje antes, que cuando fue a Sura, se encontró con Rabbi Hayab Rabin. Y le dijo Rabbi Hayab Rabin, dime por favor cuál fue la historia que de ahí
los sabios, los Jamim aprendieron, los que vinieron de Mejosa, aprendieron que Rab Nachman dijo, que Rab Nachman opina que la halajá sí es como Rabbi Shimon. ¿Cuál fue la historia? Quiero ver cuál fue la historia que deducieron de que la halajá sí es, que deducieron que Rab Nachman opina que la halajá sí es como Rabbi Shimon. Entonces te voy a explicar lo que pasó. Hubo una señora, una esclava kenanita, que su patrón estaba a punto de morir, estaba agonizando, ¿sí? Estaba moribundo. Fue la esclava kenanita esta, enfrente de su patrón, y le lloró y le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir esclavizando a mí? Por favor, libérame. Así le pidió, por favor, al patrón, libérame. Vino el patrón, agarró su sombrero y se lo tiró a ella, se lo dio a ella. Y le dijo: mira, adquiere el sombrero para ti y a través de eso vas a hacer, levanta el sombrero y a través de eso vas a adquirirse a ti para ti misma y vas a ser libre. O sea, Kinyan Halipin, básicamente, Halipin. Y por eso le dio el sombrero, ¿sí? Fueron enfrente de Rab Nachman, ¿sí? Después se murió el patrón y fueron enfrente de Rab Nachman a preguntarles, los herederos, pero fueron enfrente de Rab Nachman a preguntarle si efectivamente quedó libre a través de lo que hizo el patrón antes de morir o no quedó libre y ahorita lo heredan ellos. Dijo Rab Nachman: no sirvió lo que hizo el patrón y ahorita sigue siendo esclava cananita y pertenece a ustedes. O sea, la gente que vio la historia pensaban que ¿por qué Rab Nachman dijo de que sigue siendo herederos? Porque opinan que la halajá, porque opina Rab Nachman que la halajá es como Rabbi Shimon, que aunque hubo Kinyan Halipin que es similar a Kesef, similar a Kinyan Kesef, ¿sí? No sirve Kinyan Kesef sino únicamente para ¿qué? Únicamente para Kinyan Kesef, pero no sirve para permitirlo para Bat Jorim. Por lo tanto, no sirve lo que hizo el patrón y por lo tanto sigue estando ella prohibida. ¿Para qué? Para casarse con una mujer de Israel. No para heredarlo, porque heredarlo no pueden heredarlo, pero no sirvió para permitirla, para que se case con una mujer de Israel. Entonces, la gente que vio pensó, repito otra vez, que por qué Rab Nachman dijo que no sirvió y sigue estando prohibida para una mujer de Israel y no sirvió lo que el patrón hizo, porque lo que hizo es Halipin y Halipin es como dinero y opina como Rabbi Shimon, que la halajá es como Rabbi Shimon, que dinero, que no sirve. Sin embargo, se equivocaron. Porque Rab Nachman lo que dijo de que no sirve lo que hizo el patrón es por otra razón. Es porque para que un Kinyan Halipim sirva, tiene que hacerse con un utensilio del que adquiere, el que está adquiriendo, que el Afshel Koné. Y aquí se hizo con el ¿quién? Con el Makné, ¿sí? Aquí se hizo con el sombrero de ¿quién? Del patrón, que es el que está adquiriendo a la otra persona. Pero ¿quién está comprando? ¿Quién está adquiriendo? Ella misma, está adquiriendo a ella misma. Y se debería haber hecho el jalipín con el utensilio de ¿quién? De ella, para que sirva. Y por eso es que no sirvió. Pero en verdad, si se hubiese hecho el jalipín como se debe, con los kelim de ella, con los kelaf shel koné, con los kelim de la persona que está adquiriendo, o sea, con los kelim de ella, sí hubiese servido. ¿Por qué? Porque Kinyan Halipin es como si fuese Kesef. ¿Y Kesef sirve para qué? Para anular Kinyan Mamón y también para anular Kinyan Isur, como la opinión de Rebi. Entonces, básicamente, dijo aquí, demostramos aquí de que lo que dicen los Ajamim, que dijo Rabbi Zerá en nombre de Rab Nachman, que la halajá es como Rabbi Shimon, es un error. Ellos entendieron de Rab Nachman que la halajá es como Rabbi Shimon, pero en verdad es una manera equívoca de entender, porque todo lo que dijo Rab Nachman, que no sirve lo que hizo el patrón, no es porque la halajá es como Rabbi Shimon, sino porque puede ser que la halajá es como Rabbi. La razón que no sirve es porque Kinyan Halipin no se hizo de la manera correcta. Sigue diciendo la Gemara: Amar Shmuel bar Ajitai, Baranuna Sabá, Amar Rabbi Yitzhak bar Ashian, Amar Rabuná, alajá que Rabbi Shimon. Dice la Shmuel bar Ajitai en nombre de Rabununa Sabá, en nombre de Rabbi Yitzhak bar Ashian, en nombre de Rabuná, en nombre de Rabununa, en nombre de Rabuná, en nombre de Rabuná, la alajá es como Rabbi Shimon. Sin embargo, la Gemara concluye y da la siguiente conclusión: Velohi en alajá que Rabbi Shimon. Y no es así como dicen esos jamís, sino alajá no es como Rabbi Shimon, sino como Rebi. Que cuando el esclavo, cuando hay Kinyan Kesef, cuando paga por su liberación, anula el Kinyan Mamón, y una vez anula el Kinyan Mamón a través de Kesef, se anula también el Kinyan Isur y queda libre completamente. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.